cuando me enteré de que mi propia familia había montado una espléndida fiesta de 15 años para mi nieta sin siquiera mencionármelo, sentí como si el mundo se me viniera abajo. Después de tantos años siendo una presencia constante en su vida, de repente, parecía que yo ya no tenía cabida en sus celebraciones. Pero hay un detalle crucial que ellos desconocen sobre esa magnífica casa donde planean el festejo. Dicen que las abuelas poseemos una especie de sexto sentido, una intuición especial para detectar cuando algo no marcha bien en el seno familiar. Yo experimenté esa sensación una tarde de mayo mientras curioseaba en mi tableta. No soy una experta en tecnología, pero mi nieto Daniel me había insistido en que aprendiera a usar las redes sociales para, según sus palabras, mantenerme conectada al mundo. Y fue así, navegando sin rumbo fijo, como la encontré, una elegante invitación virtual que se compartía entre los contactos de mi familia. Celebración mágica por los 15 años de Sofía Ramírez, anunciaba con caligrafía distinguida sobre un fondo de constelaciones brillantes. Mi nieta, mi adorada Sofía, celebraría sus 15 años el siguiente sábado y yo, su abuela Isabel, no tenía noticia alguna de una invitación. Al principio, quise creer que se trataba de un simple descuido. Quizás a mi hijo Carlos se le había traspapelado enviarme el enlace, o tal vez estaban tramando una sorpresa para mí. Pero a medida que los minutos se convertían en horas, una opresión incómoda comenzó a instalarse en mi pecho. Llevaba ya varias semanas percibiendo un sutil distanciamiento por parte de la familia. Las llamadas eran más breves, las visitas se espaciaban más, y siempre surgían excusas para no compartir los almuerzos dominicales como era nuestra costumbre. Sofía y yo siempre habíamos tenido un lazo muy especial. Desde que era una niña pequeña, solía venir a mi apartamento al salir del colegio, mientras sus padres estaban en el trabajo. Juntas horneábamos bizcochos, le narraba anécdotas de mis tiempos de juventud y fui su paño de lágrimas cuando experimentó su primer desengaño amoroso, allá por los 13 años. Ser testigo de su crecimiento ha sido una de las alegrías más grandes de mi vida, pero últimamente, algo se sentía diferente entre nosotras. Dejé la tableta sobre la mesita del salón y mi mirada se perdió en el balcón, donde mis rosales trepadores, que con tanto esmero había cuidado durante años, comenzaban a mostrar sus primeros capullos. Me preparé una infusión de tilo mientras mi mente retrocedía 3 años, a aquel día que, sin que ellos lo supieran del todo, marcó un antes y un después en la vida de nuestra familia. Carlos, mi único hijo, siempre fue un hombre de grandes aspiraciones. Cuando contrajo matrimonio con Verónica, ambos tenían empleos en un estudio de arquitectura, con sueldos que apenas alcanzaban para cubrir los gastos. Residían en un apartamento alquilado que se les hizo pequeño enseguida, sobre todo con la llegada de los niños. Durante años, fui testigo de sus esfuerzos y de cómo ahorraban cada céntimo con la ilusión de adquirir una casa propia, un verdadero hogar donde sus hijos tuvieran espacio para jugar y crecer. Una tarde, Carlos se presentó en mi casa con el semblante sombrío. Había encontrado la vivienda ideal en una zona residencial tranquila, con un parque cercano y buenas escuelas para los niños, pero la entidad bancaria le había denegado una parte sustancial del crédito hipotecario. Nos falta casi una tercera parte, mamá, me confesó, sentado en este mismo sofá donde ahora me encuentro. Verónica está desolada. Llevamos tanto tiempo buscando y ahorrando. Le observé fijamente a los ojos, esos ojos castaños que había heredado de su padre. Y en ese instante supe lo que tenía que hacer. Desde que mi esposo Ricardo falleció, hace ya 10 años, había llevado una vida sencilla con mi pensión de profesora jubilada, custodiando la mayor parte de los ahorros que habíamos acumulado juntos durante nuestra vida laboral. Ricardo y yo habíamos trabajado con ahínco como docentes, nunca nos permitimos grandes lujos, pero siempre fuimos personas previsoras. Aquel dinero estaba depositado en el banco, reservado para cualquier emergencia o para asegurar mi vejez, pero en aquel momento comprendí que no existía mejor inversión que la felicidad y estabilidad de mi familia. Dispongo de unos ahorros, hijo, le comuniqué con sencillez. Puedo prestarte la cantidad que os falta. Su rostro se transfiguró, pero la alegría inicial pronto dio paso a la inquietud. No podría aceptarlo, mamá, es una suma considerable. Considéralo tu herencia, Carlos, solo que la estás recibiendo por adelantado.
Tras varias conversaciones y mucha insistencia por mi parte, Carlos finalmente accedió, pero con una condición que me resultó un tanto extraña: preferiría que los niños no se enterasen de esto. Me pidió: no quiero que piensen que no fuimos capaces de conseguirlo por nuestros propios medios. Verónica opina lo mismo, es una cuestión de, bueno, ya sabes, de sentir que lo logramos nosotros, argumentó. Asentí, aunque en el fondo nunca llegué a comprender del todo por qué debía mantenerse en secreto. En mis tiempos, la ayuda familiar era algo natural y se hablaba abiertamente, pero respeté su decisión. Formalizamos un acuerdo privado, le transferí aquella importante suma, el fruto del trabajo de toda una vida, y jamás volví a sacar el tema. Lo primordial era que mi familia tuviera un hogar digno y espacioso. La casa era una maravilla: 4 dormitorios, un jardín con espacio de sobra para los juegos de los niños y una cocina amplia y luminosa. Incluso contaba con una pequeña buhardilla que Carlos transformó en su estudio de arquitectura. Verónica se volcó en la decoración de cada estancia con un entusiasmo contagioso, y los niños, por fin, disfrutaban de habitaciones individuales. Mi corazón rebosaba de gozo cada vez que los visitaba y era testigo de su felicidad. Jamás esperé muestras de gratitud ni reconocimientos especiales. Ver a mi familia prosperar y ser feliz era mi mayor recompensa. El timbre del teléfono me sacó de mis cavilaciones. Era Carlos. Tomé una bocanada de aire antes de descolgar, resuelta a no mencionar la invitación que había descubierto. Si habían decidido no invitarme, sus razones tendrían, por mucho que me doliera. Hola, hijo, qué alegría oír tu voz. Hola, mamá, ¿cómo te encuentras? Solo llamaba para saber si necesitabas algo de la calle. Su tono era amable, pero algo distante. Decidí tantear el terreno. Estoy muy bien, gracias. Justo estaba pensando en Sofía: qué rápido pasa el tiempo, ya pronto cumple sus 15 años, ¿verdad? Se produjo un breve silencio, casi pude palpar su incomodidad a través de la línea telefónica. Ah, sí, bueno, estamos organizando algo muy sencillo, ya sabes, solo con algunos de sus amigos más íntimos y la familia más cercana. Qué bien, respondí, los 15 años son una fecha muy especial. Sí, mamá, pero nada ostentoso, los tiempos han cambiado, ya no se estilan esas fiestas multitudinarias de antes. En ese preciso instante, escuché de fondo la voz de Verónica: dile a tu madre que tenemos que salir pitando. Mamá, dice Verónica que nos tenemos que ir. Te llamo luego, ¿vale? Sí, claro, hijo, dale recuerdos. De tu parte. Cuídate mucho. Colgó antes de que pudiera añadir nada más. Me quedé con el auricular en la mano, sintiendo un nudo apretado en la garganta. Mi propio hijo me estaba mintiendo deliberadamente. La fiesta no iba a ser algo muy sencillo, como él pretendía hacerme creer. La invitación que yo había visto online hablaba de una celebración mágica, e incluso detallaba la contratación de un servicio de catering gourmet y un espectáculo de luces. Esa misma tarde, mi buena amiga Teresa vino a visitarme. A sus 72 años, Teresa conserva una vitalidad envidiable y está mucho más al día que yo en cuestiones de tecnología. Apenas tomó asiento en mi salita, desplegó su tableta. Isabel, querida, tengo que enseñarte algo. No estoy segura de si hago bien, pero creo que es importante que lo veas. Me mostró el perfil de una red social de Verónica. Estaba repleto de fotografías recientes de los preparativos para una gran fiesta, bocetos de la decoración del salón, pruebas de menú con platos sofisticados, e incluso imágenes de Sofía probándose diferentes peinados para el evento. Era más que evidente que estaban organizando una celebración por todo lo alto. ¿Te han invitado?, inquirió Teresa sin rodeos. Negué con un movimiento de cabeza, incapaz de articular palabra. Pero bueno, esto es el colmo. Es tu nieta, por el amor de Dios. Quizás se les haya olvidado con tanto ajetreo, musité, aunque ni yo misma me creía mis palabras. Isabel, por favor, ¿a quién se le olvida invitar a la abuela a los 15 años de su nieta? Aquí está ocurriendo algo extraño y deberías hablar con ellos seriamente. Pero la confrontación directa nunca ha sido mi estilo. Siempre he preferido tratar de comprender las motivaciones ajenas antes que emitir un juicio precipitado.
Quizás Verónica, en su afán por impresionar a su nuevo círculo de amistades, temía que yo, con mi estilo de vida sencillo y mis gustos tradicionales, no encajara en su nuevo y sofisticado entorno social. Desde que Carlos había sido nombrado socio principal en su estudio de arquitectura, Verónica se había vuelto mucho más consciente de las apariencias, nuevas amistades influyentes, ropa de diseñador, vacaciones en destinos exóticos y exclusivos. No voy a enfrentarme a ellos, Teresa. Si han decidido que no debo estar allí, respetaré su voluntad, aunque me cueste entenderla. Eres demasiado buena, Isabel. Demasiado condescendiente. Ay, amiga, a nuestra edad ya hemos aprendido que el orgullo herido solo sirve para crear más distancia y amargura. La interrumpí con una sonrisa teñida de tristeza. Después de que Teresa se marchara, pasé un largo rato reflexionando sobre los sutiles cambios en la actitud de mi familia durante los últimos meses. Aquella vez que organizaron una cena de Nochebuena y me avisaron apenas unas horas antes, casi como si fuera una ocurrencia de último momento, el viaje a la costa del que me hablaron de pasada. Cuando ya estaban de regreso, las visitas de los niños, cada vez más cortas y espaciadas. Me dolía, por supuesto que me dolía, pero también me invadía una profunda preocupación por lo que mis nietos pudieran estar aprendiendo de todo esto. ¿Qué clase de valores estaban interiorizando en un entorno donde las apariencias parecían tener más peso que los auténticos lazos familiares? El teléfono volvió a sonar bien entrada la noche. Era Sofía. Mi corazón dio un vuelco. Abuela, ¿cómo estás? Su voz sonaba como siempre, dulce y afectuosa. Por un instante, albergué la esperanza de que mencionara su fiesta, de que me invitara personalmente. Muy bien, mi cielo, ¿y tú? Ya falta muy poquito para tu cumpleaños. Sí, estoy muy ilusionada, respondió, pero evitó profundizar en el tema. Abuela, te llamaba porque, bueno, quería pedirte un favor. Lo que necesites, cariño. Sabes que estoy para lo que quieras. ¿Te acuerdas del guardapelo de oro de la bisabuela, ese que tiene un zafiro pequeñito? Mamá dice que tú lo conservas. Sí, claro que lo tengo bien guardado. Es una joya de familia. Me preguntaba si podría ponérmelo para un evento importante que tengo. Te prometo que lo cuidaré muchísimo. ¿Un evento importante?, pensé. No mi fiesta de cumpleaños, no mis 15 años. Un evento importante. Mi nieta estaba midiendo sus palabras con sumo cuidado, eludiendo cualquier mención directa a la celebración a la que yo, evidentemente, no estaba convocada. Por supuesto que puedes usarlo, Sofía. Perteneció a mi madre y ella lo heredó de la suya. Siempre pensé que algún día sería para ti. Muchísimas gracias, abuela. Pasaré a recogerlo mañana al salir del instituto, ¿te viene bien? Claro que sí, te estaré esperando con unas pastas recién hechas. Cuando colgamos, me invadió una mezcla de tristeza y una inmensa ternura. Sofía, mi pequeña Sofía, se encontraba atrapada en medio de esta incómoda y dolorosa situación. Por su tono de voz y la cautela con la que elegía sus palabras, intuí que ella no era la responsable de mi exclusión. Seguramente sus padres la habían convencido de que era lo mejor así, o quizás, incluso le habían hecho creer que ya me habían invitado y yo había declinado. Esa noche apenas pude conciliar el sueño. Me levanté antes del alba y me dirigí directamente al pequeño joyero antiguo donde guardaba las alhajas familiares. El guardapelo de oro con el zafiro había sido de mi madre, quien a su vez lo había recibido de su propia madre, mi abuela. No poseía un gran valor material, pero simbolizaba la continuidad y el legado de las mujeres de nuestra familia. Lo sostuve entre mis dedos, rememorando todas las ocasiones especiales en las que había adornado el cuello de mis antecesoras. Mientras preparaba el desayuno, decidí volver a consultar las redes sociales. Quizás allí podría encontrar alguna pista adicional, algún detalle que me ayudara a comprender por qué no me querían en esa fiesta. En el perfil de una de las nuevas amigas de Verónica, hallé más información. La celebración tendría una temática, noche de ensueño y constelaciones, un concepto que, supuestamente, pretendía celebrar los sueños de futuro de Sofía bajo un manto de estrellas. Qué ironía tan cruel que excluyeran precisamente a quien, como abuela, representaba las raíces y la tradición familiar de una manera tan directa.
Los comentarios debajo de la publicación elogiaban la espectacular residencia donde tendría lugar el evento. Había fotografías del jardín trasero, que ahora lucía una moderna pérgola de diseño y guirnaldas de luces creando un ambiente mágico. El salón principal había sido redecorado con un mobiliario vanguardista que yo no reconocía de mis últimas visitas. Pero el golpe más duro llegó al ver unas imágenes de la buhardilla, el antiguo estudio de Carlos, ahora transformado en una especie de elegante sala de estar secundaria o chill out. ¡Qué transformación tan increíble!, comentaba alguien. Habéis hecho maravillas con ese espacio, Verónica tiene un gusto exquisito para la decoración. Me quedé absorta mirando aquella estancia en particular, recordando con una nitidez dolorosa el día exacto en que firmé la orden de transferencia bancaria que hizo posible que esa casa fuera suya. Recordé las palabras de Carlos: «Con esto podremos ofrecerles un futuro mejor a los niños, mamá. Te lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón». ¿Dónde había quedado ese profundo agradecimiento? ¿En qué preciso momento mi hijo y su esposa habían decidido que yo ya no formaba parte de ese futuro mejor que tanto anhelaban para sus hijos? Por la tarde, Sofía apareció tal como había prometido. Mientras saboreaba las pastas en mi cocina, charlamos animadamente sobre el instituto, sus amigas, sus planes de estudiar diseño gráfico en el futuro. Evitaba con sumo cuidado cualquier mención a su inminente cumpleaños, y yo respeté ese silencio incómodo que se instalaba entre nosotras cada vez que la conversación se aproximaba peligrosamente al tema. Le entregué el guardapelo en su estuche original de terciopelo carmesí. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de emoción y curiosidad al abrirlo. «Es todavía más bonito de lo que recordaba», susurró, extrayéndolo con delicadeza. «Permíteme que te ayude a ponértelo». Mientras abrochaba la fina cadena de oro alrededor de su cuello juvenil, una oleada de emociones me embargó. Mi madre había hecho lo mismo conmigo, y su madre con ella, en una cadena de amor y tradición que se extendía a través de las generaciones. «Te queda precioso», le dije, conteniendo a duras penas las lágrimas, como si hubiera estado esperando por ti. Sofía se contempló en el pequeño espejo que tengo colgado en la pared de la cocina. Por un instante, su expresión se ensombreció, como si una nube de tristeza la hubiera rozado. «Abuela, comenzó a decir, pero se interrumpió bruscamente. Vi la lucha interna reflejada en sus ojos. «Sí, mi niña, dime». «Nada, abuela, solo darte las gracias de nuevo. Lo cuidaré como un tesoro». Cuando se marchó, volví a sentarme a la mesa de la cocina, sintiendo el peso abrumador de todo lo que no se había dicho entre nosotras. Sofía quería decirme algo, quizás incluso invitarme, pero algo o alguien se lo estaba impidiendo. Esa noche tomé una decisión firme: no montaría ninguna escena, no haría reclamaciones inútiles. Y desde luego, no me presentaría sin invitación en aquella fiesta. Pero tampoco iba a permitir que esta dolorosa situación pasara sin que ellos aprendieran una lección valiosa. Sobre el respeto la gratitud y la verdadera esencia de los lazos familiares Me dirigí a mi dormitorio y abrí el cajón de la cómoda donde guardaba documentos importantes. Entre ellos, se encontraba la carpeta con el acuerdo de préstamo que habíamos firmado para la casa, los justificantes de las transferencias bancarias y algo que Carlos desconocía por completo. El título de propiedad original de la casa seguía estando a mi nombre, con una cláusula de usufructo vitalicio para mí y una opción de transferencia que yo podía activar en el momento que considerase oportuno. Mi antiguo gestor, un hombre muy prudente, me había aconsejado mantener esta salvaguarda legal, solo por si acaso, como él solía decir. Carlos, en su momento, nunca me pidió ver la documentación detallada, asumió, con la alegría de la nueva adquisición, que al recibir la importante suma de dinero, la casa ya era plenamente suya. Yo, llevada por el amor y la confianza que depositaba en mi hijo, nunca lo saqué de su error. No quise herir su orgullo masculino, preferí callar, convencida de que el respeto mutuo y el cariño familiar tendrían más valor que cualquier documento legal. Jamás imaginé que llegaría el día en que tendría que recurrir a aquellos papeles. Siempre confié ciegamente en que mi hijo honraría nuestro acuerdo informal con el respeto y la gratitud que yo esperaba.
Pero ahora, en estas circunstancias, esos documentos representaban la única herramienta de la que disponía para impartirles una lección que, claramente, necesitaban aprender. Mientras guardaba cuidadosamente los papeles en mi bolso para llevarlos al día siguiente a mi abogado, una leve sonrisa se dibujó en mis labios al pensar en lo que estaba por venir. Lo que mi familia no sabía, ni remotamente sospechaba, es que yo tenía algo mucho más significativo que un guardapelo de bisabuela para entregar como regalo de cumpleaños. El día del cumpleaños de Sofía amaneció con un sol radiante y un cielo azul impecable, como si hasta el firmamento quisiera sumarse a la celebración de sus 15 primaveras. Desde la ventana de mi salón, observé cómo los primeros rayos de sol se filtraban a través de las cortinas, mientras mis pensamientos volaban hacia mi nieta. ¿Estaría nerviosa, emocionada? A esa edad, cada emoción se vive con una intensidad desbordante, como si fuera un universo entero contenido en un instante. Mi teléfono móvil sonó temprano, era ella. «Abuela, buenos días», su voz sonaba alegre, pero con un matiz inconfundible de nerviosismo. «Solo quería llamarte para darte las gracias otra vez por el guardapelo, es precioso. Lo llevaré puesto esta noche». «Me alegra muchísimo, cariño, seguro que estarás deslumbrante». Se produjo un silencio incómodo, casi podía sentir su respiración contenida al otro lado de la línea, como si quisiera añadir algo más, pero no encontrara las palabras adecuadas. «Abuela, yo», titubeó, pero se detuvo de nuevo. «Sí, mi vida, dime». «Nada, abuela, es solo que te quiero muchísimo». «Y yo a ti, Sofía, más de lo que te puedas imaginar». Cuando finalizamos la llamada, me quedé mirando el teléfono durante unos instantes. En sus palabras había algo más que un simple te quiero, había confusión quizás un atisbo de culpa Mi nieta estaba atrapada en una situación que ella no había provocado y que, seguramente, no comprendía en su totalidad. Me arreglé con esmero aquel día, eligiendo un vestido de crepé en tono lavanda, sencillo pero elegante. Tenía una cita importante con el licenciado Ramírez, mi abogado desde hacía más de 25 años. Después del fallecimiento de Ricardo, él se había encargado de todos los trámites legales con una eficiencia y una delicadeza encomiables, y desde entonces se había convertido en un consejero de mi entera confianza. Su despacho conservaba ese aire clásico y solemne que cada vez resulta más difícil de encontrar. Estanterías de caoba repletas de volúmenes encuadernados en piel, un escritorio imponente y, sobre todo, una atención personalizada que no había sucumbido a las prisas de la vida moderna. Isabel, qué alegría verla, me saludó con su habitual afecto. «¿Cómo se encuentra usted?» «Bien, licenciado, aunque con algunos asuntos familiares que me gustaría resolver». Le expuse brevemente la situación con mi familia y la decisión que había tomado al respecto. Su expresión fue transitando de la sorpresa inicial a una profunda comprensión a medida que le relataba los hechos. «Entiendo perfectamente su postura», Isabel afirmó finalmente. «Procederemos a preparar toda la documentación que necesite». Dedicamos la siguiente hora y media a revisar minuciosamente los papeles, firmar los documentos pertinentes y asegurarnos de que todo estuviera en perfecto orden legal. El título de propiedad original de la casa, que siempre había permanecido a mi nombre como una medida de precaución aconsejada en su día, ahora tendría un nuevo y sorprendente destino. ¿Está usted completamente segura de este paso, Isabel?, me preguntó el licenciado Ramírez cuando hubimos terminado. Es una decisión de gran trascendencia. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, licenciado, respondí con una serenidad que me sorprendió incluso a mí misma. No se trata de infligir un castigo, sino de impartir una enseñanza necesaria. Al salir de su despacho, con los documentos cuidadosamente guardados en un sobre de Manila, me sentí extrañamente ligera. No albergaba rencor ni tristeza en mi corazón, solo la firme certeza de estar haciendo lo correcto. Mi siguiente parada fue una papelería selecta en una céntrica galería comercial. Allí adquirí un papel de regalo con un delicado estampado floral, una caja del tamaño adecuado y una tarjeta en blanco con un sobre a juego. La joven dependienta me observó con una mezcla de curiosidad y simpatía cuando le pedí que adornara el paquete, con el lazo más bonito que tuviera disponible. «Debe de ser un regalo muy especial»,
comentó con una sonrisa mientras anudaba con destreza una cinta de raso color marfil. Lo es, sin duda, respondí con sencillez. Es un regalo que mi nieta recordará durante toda su vida. De regreso en mi apartamento, me senté en la salita para escribir la tarjeta. Las palabras fluyeron con naturalidad desde mi corazón, sin atisbo de reproches, solo con la verdad desnuda y el amor incondicional que siempre he profesado a mi familia. Cuando terminé de escribir, cerré el sobre y lo introduje en la caja junto con los documentos legales. El resultado era un paquete elegante y discreto que no revelaba en absoluto la trascendencia de su contenido. Mientras terminaba de dar los últimos toques al envoltorio del regalo, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Daniel, mi nieto pequeño. A sus 13 años, Daniel aún conservaba esa candidez y esa honestidad brutal que los adolescentes suelen extraviar temporalmente, en algún punto del camino. Abuela, ¿cómo estás? Te echo de menos. Yo también te echo muchísimo de menos, cariño. ¿Qué tal todo por el colegio? Bien, abuela, aunque el profesor de física es un hueso duro de roer. Hizo una breve pausa y luego añadió, con un tono de voz que denotaba cierta confusión, abuela, ¿por qué no vas a venir a la fiesta de Sofía esta noche? La pregunta me tomó completamente por sorpresa. Así que eso era lo que les habían dicho a los niños, que yo había decidido no asistir. ¿Y quién te ha dicho a ti que no voy a ir, Daniel? Pues papá y mamá. Dijeron que últimamente estabas muy cansada para trasnochar y que preferías quedarte tranquilamente en casa. Respiré hondo, tratando de controlar la oleada de indignación que comenzaba a hervir en mi interior. No solo me habían excluido deliberadamente, sino que además habían mentido a mis propios nietos, haciéndome pasar por una anciana achacosa y sin energía. Ya veo, dije, esforzándome por mantener un tono de voz sereno. Y dime, ¿cómo van los preparativos de la fiesta? Debe de ser muy emocionante. Es una pasada, abuela. Hay luces de colores por todo el jardín y han contratado a un DJ que pincha música supermoderna. Mamá ha invitado a todos sus amigos importantes del trabajo y del club de campo. Dice que es la oportunidad perfecta para que conozcan nuestra casa y vean lo bien que vivimos ahora. ¿Sus amigos importantes? Sí, son gente que mamá ha conocido en el club de tenis, ya sabes, de esos que tienen casonas enormes y coches deportivos. Mamá dice que son contactos muy influyentes y que pueden ser muy útiles para el futuro de papá en el estudio de arquitectura. De repente, todas las piezas del rompecabezas encajaron. No se trataba únicamente de una fiesta para celebrar los 15 años de Sofía, era, en realidad, un ** evento social estratégicamente diseñado para impresionar a las nuevas y selectas amistades de Verónica ***, personas con un alto poder adquisitivo y un estilo de vida opulento, ante quienes, quizás, una suegra sencilla como yo, con mi ropa discreta y mis modales tradicionales, no encajaba en la imagen de familia perfecta y exitosa que querían proyectar. Suena como una fiesta muy especial, desde luego, comenté, tratando de disimular mi consternación. Lo será, abuela, aunque habría sido mucho mejor si tú también estuvieras aquí. Tus bizcochos de limón son 1000 veces mejores que todos esos canapés raros del catering. Su inocente y sincero comentario me llegó directo al corazón. ¿Sabes una cosa, Daniel? Creo que, después de todo, voy a poder reunir las energías suficientes para asistir. ¿De verdad, abuela? Su voz se iluminó al instante. ¡Qué bien! No le diré nada a nadie, así será una sorpresa para todos. Sí, cariño, respondí con una sonrisa enigmática, será toda una sorpresa. Tras la conversación con Daniel, los recuerdos comenzaron a agolparse en mi mente. Hacía apenas unos meses, durante una de mis visitas a la casa de Carlos, escuché casualmente a Verónica comentar con una amiga por teléfono, Isabel es un encanto, de verdad, pero es tan tradicional, dijo en voz baja, sin percatarse de que yo podía oírla desde el distribuidor. Sigue poniéndose la misma ropa desde hace décadas y siempre está con sus batallitas de los tiempos de Maricastaña. Es adorable con los niños, no lo niego, pero ya sabes cómo es la gente mayor, se quedan anclados en el pasado y no evolucionan. En aquel momento, preferí hacer oídos sordos y no darle mayor importancia al comentario, pero ahora,
Unido a todo lo demás, encajaba perfectamente en un patrón de comportamiento muy claro. Para mi nuera, yo representaba un pasado, unas raíces humildes, que no armonizaban en absoluto con su nueva y flamante imagen social. La tarde avanzaba inexorablemente y pronto sería la hora señalada para el inicio de la fiesta. Me arreglé con especial esmero, eligiendo un vestido de seda color azul noche que Ricardo siempre decía que resaltaba el color de mis ojos. Me apliqué un maquillaje discreto, me puse unos pendientes de plata con amatistas que fueron un regalo de aniversario, y recogí mi cabello cano en un moño bajo y elegante. El espejo me devolvió la imagen de una mujer mayor, sí, pero una mujer ** digna, serena y hermosa a su propia manera ***. Tomé el paquete que contenía el regalo y salí con paso firme rumbo a la casa que, técnicamente, al menos sobre el papel, seguía siendo mía. Durante el trayecto en taxi, experimenté una curiosa mezcla de nerviosismo y una férrea determinación. No iba con la intención de montar una escena desagradable, ni de hacer reproches o avergonzar a nadie públicamente. Mi único propósito era entregar un regalo muy especial y, con él, una lección impagable sobre el verdadero valor de la familia y la gratitud. Cuando el taxi llegó a la urbanización, la calle estaba repleta de coches de alta gama. La casa de mi hijo resplandecía con una elaborada iluminación decorativa y una música ambiental sofisticada. Se escapaba desde el jardín trasero. El taxista me observó a través del espejo retrovisor. ¿Desea que la espere, señora? Parece una fiesta bastante importante. No será necesario, muchas gracias. Creo que me quedaré un buen rato. En la puerta de entrada, un joven elegantemente vestido con un chaleco oscuro recibía a los invitados y cotejaba sus nombres en una lista que sostenía en una tableta. Me acerqué con paso tranquilo pero decidido. Buenas noches, mi nombre es Isabel Gámez. El joven deslizó el dedo por la pantalla de su tableta con un gesto de confusión. Lo lamento mucho, señora, pero no encuentro su nombre en la lista de invitados. Soy la abuela de Sofía, la cumpleañera, aclaré con serenidad. Su expresión cambió en el acto, reflejando una mezcla de sorpresa y una evidente vergüenza. Oh, discúlpeme, por supuesto. Adelante, señora Gámez, sea usted bienvenida. Al cruzar el umbral, el contraste con mi última visita era francamente asombroso. La casa había sido completamente transformada para la ocasión. Elaborados arreglos florales adornaban cada rincón, camareros uniformados con bandejas repletas de aperitivos circulaban con diligencia entre los corrillos de invitados, y una pequeña banda de jazz interpretaba melodías suaves en un extremo del espacioso salón. Algunas personas, las que no me conocían, me miraron con indisimulada curiosidad mientras avanzaba por la estancia, probablemente preguntándose quién sería aquella mujer mayor que no parecía vestir ropa de marca ni ostentar joyas llamativas como la mayoría de los presentes. Busqué con la mirada a mi familia y finalmente los localicé en la zona del porche que daba al jardín. Verónica fue la primera en verme. Su rostro pasó del más absoluto asombro al pánico en cuestión de décimas de segundo. Se acercó a mí a toda prisa, con una sonrisa forzada y visiblemente tensa dibujada en sus labios. Isabel, qué sorpresa tan inesperada. No te esperábamos, quiero decir, qué alegría que hayas podido venir finalmente. No me lo habría perdido por nada del mundo, Verónica, respondí con la mayor naturalidad que pude fingir. Es un día muy especial para Sofía y para todos nosotros. Claro, claro, por supuesto. Su mirada nerviosa buscaba desesperadamente a Carlos entre la multitud. Ven, acércate, que quiero presentarte a unas amigas. Antes de que pudiera articular palabra, Verónica ya me estaba conduciendo, casi arrastrando, hacia un pequeño grupo de mujeres elegantemente ataviadas que charlaban animadamente copa en mano. Las presentaciones fueron breves, superficiales y un tanto incómodas. Era evidente que la principal intención de Verónica era mantenerme ocupada y alejada del epicentro de la fiesta. Pero entonces Sofía me vio. Sus ojos se iluminaron como dos luceros y corrió hacia mí, abrazándome con una fuerza y una efusividad que me conmovieron profundamente. «Abuela, has venido. ¡Qué ilusión tan grande!». Su alegría era tan genuina, tan espontánea, que me llegó al alma. Llevaba puesto el guardapelo de oro de la bisabuela,
que resplandecía discretamente sobre su elegante vestido color coral. Por supuesto que he venido, mi niña, ¿cómo iba a perderme tus 15 años? Verónica intervino con rapidez, tratando de disimular su nerviosismo. Sofía, cariño, pensábamos que tu abuela prefería descansar en casa esta noche. Ha sido una grata sorpresa para todos que haya decidido acompañarnos. Sofía me miró con expresión de desconcierto, pero si yo quería llamarte para invitarte personalmente. Papá me dijo que ya había hablado contigo y que preferías no venir porque habría demasiada gente y mucho ruido, y que te agobiarías. La verdad, con toda su crudeza, comenzaba a abrirse paso entre tantas mentiras y evasivas. Miré a Verónica, cuyo rostro había adquirido una palidez preocupante. Parece que ha habido un pequeño malentendido, dije con suavidad, pero lo importante es que ya estoy aquí, ¿y verdad? Carlos se acercó en ese momento, visiblemente incómodo y sin saber muy bien cómo reaccionar. Mamá, ¡qué sorpresa! No te esperábamos, la verdad. Pero nos alegra mucho que hayas podido venir. Tu padre también se alegra muchísimo de verte, interrumpió Daniel, apareciendo de la nada con una sonrisa traviesa. Te dije que sería una sorpresa, abuela. La tensión en el ambiente era casi palpable, pero afortunadamente fue interrumpida por el anuncio de que había llegado el momento del brindis. Todos los invitados se congregaron en el centro del jardín, donde se había dispuesto una elegante mesa con una impresionante tarta de varios pisos y numerosas copas de champán. Carlos tomó una copa y se situó junto a Sofía, que lucía radiante. Verónica se colocó al otro lado, componiendo ante los presentes una imagen de familia idílica y feliz. Queridos amigos, apreciada familia, comenzó Carlos su discurso. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta velada tan especial. Como padres, no hay mayor satisfacción ni mayor orgullo que poder ofrecer a nuestros hijos momentos inolvidables como este. Hizo una pausa, paseando la mirada por los asistentes, y continuó: esta casa, nuestro hogar, ha sido el resultado de un gran proyecto familiar, el fruto de muchos años de esfuerzo, dedicación y trabajo incansable. Nos sentimos profundamente orgullosos de poder compartirla hoy con todos vosotros, celebrando los 15 años de nuestra adorada hija, Sofía. Los invitados prorrumpieron en un caluroso aplauso. Verónica sonreía con suficiencia, como si cada palabra pronunciada por su marido sobre el esfuerzo y el trabajo duro fuera la más pura y absoluta verdad. Y ahora, prosiguió Carlos, alzando su copa, brindemos todos por Sofía, por su prometedor futuro. Y por todos los sueños que, estoy seguro, alcanzará en la vida. Justo en el momento en que las copas se alzaban para el brindis, me adelanté con paso tranquilo pero firme. Disculpad un momento, dije en voz alta, pero serena, captando la atención de todos los presentes. Antes de que brindéis, me gustaría entregarle personalmente mi regalo a la cumpleañera. Todas las miradas se clavaron en mí. Carlos y Verónica intercambiaron una mirada de pura alarma. Mamá, no podemos dejar eso para después, sugirió Carlos con un hilo de voz, visiblemente nervioso. Insisto, hijo, respondí con una firmeza inusual en mí, es un regalo muy especial y creo que no puede esperar. Me acerqué a Sofía y le entregué la caja envuelta en el delicado papel floral. Ella la recibió con una sonrisa entre curiosa y expectante. Muchas gracias, abuela. Ábrelo ahora mismo, por favor, cariño, le pedí con suavidad. Con manos algo temblorosas, Sofía deshizo el lazo de raso y levantó la tapa de la caja. Dentro, junto a la tarjeta, se encontraba el sobre de Manila con los documentos. Algo confundida, abrió primero la tarjeta y comenzó a leerla en silencio. Vi cómo sus ojos se agrandaban progresivamente a medida que avanzaba en la lectura, y cómo su expresión cambiaba de la sorpresa al asombro, y de ahí a una emoción difícil de describir. ¿Puedo leerla en voz alta, abuela?, preguntó, mirándome con una mezcla de incredulidad y una profunda emoción en sus ojos. Por supuesto, mi vida, si así lo deseas. Sofía respiró hondo, y con voz clara aunque ligeramente temblorosa, comenzó a leer: Mi queridísima Sofía, en este día tan especial en que cumples tus 15 años, quiero entregarte algo que considero mucho más valioso que cualquier objeto material, quiero regalarte la verdad, porque solo la verdad, por dura que a veces pueda parecer, es la que nos hace verdaderamente libres y dignos. La casa donde hoy celebras tu cumpleaños con tanta alegría,
la casa donde has crecido y atesorado tantos recuerdos hermosos, fue adquirida en su momento gracias a un importante préstamo que les hice a tus padres hace ya 3 años. Un préstamo que, para mí, representaba la totalidad de los ahorros de toda una vida de trabajo, los míos y los de tu abuelo Ricardo. No menciono esto ahora con la intención de recibir agradecimientos tardíos ni reconocimientos públicos. Lo hice en su día por amor, el mismo amor incondicional y profundo que siento por ti, por tu hermano Daniel, y por toda nuestra familia. Lo menciono hoy porque quiero hacerte 2 regalos muy significativos, esta verdad que te acabo de revelar, y la casa misma. Los documentos legales que acompañan a esta carta transfieren la plena propiedad de esta vivienda a tu nombre, transferencia que se hará efectiva cuando cumplas los 25 años. Hasta entonces, tus padres podrán seguir viviendo en ella, por supuesto, y continuar criándoos a ti y a tu hermano en un hogar seguro, estable y feliz. Mi mayor deseo es que esta casa siga siendo siempre un espacio de amor, de honestidad y de respeto mutuo, que sus paredes sean testigos de muchas más celebraciones familiares donde todos, absolutamente todos, seamos siempre bienvenidos, donde nadie jamás sea excluido o menospreciado por cuestiones de apariencias o vanas pretensiones sociales. La familia, mi niña querida, nunca es perfecta, todos cometemos errores, a veces nos lastimamos sin querer, pero al final del día, somos el refugio más seguro y el apoyo más incondicional los unos para los otros. Nunca lo olvides. Con todo mi amor y mi cariño, tu abuela Isabel. Un silencio absoluto, denso y cargado de emociones, se apoderó de la fiesta. Sofía, con los ojos anegados en lágrimas, observaba conmovida los documentos legales que acompañaban la carta. El título de propiedad original a mi nombre y el documento notarial que estipulaba la transferencia futura de la propiedad a su nombre. Carlos estaba lívido, como si acabara de ver un espectro. Verónica, a su lado, parecía estar a punto de sufrir un desvanecimiento. Entre los invitados se escuchaban murmullos ahogados, algunos parecían sorprendidos, otros genuinamente conmovidos por la revelación. Sofía depositó con cuidado los documentos sobre la mesa y corrió a abrazarme con todas sus fuerzas. Abuela, no sé qué decir, esto es increíble. Le acaricié el cabello con ternura. No tienes que decir nada, mi niña. Solo quería que supieras la verdad, toda la verdad. Carlos se acercó, visiblemente afectado, con el rostro desencajado. Mamá, ¿podemos hablar un momento en privado? Por supuesto, hijo. Nos apartamos hacia la buhardilla, aquella estancia que antes había sido su estudio y ahora lucía como una moderna sala de estar. Una vez a solas, Carlos parecía luchar por encontrar las palabras, visiblemente abrumado por la emoción y la vergüenza. ¿Por qué has hecho esto, mamá? ¿Por qué de esta manera, delante de todo el mundo? ¿Acaso hubieras preferido que continuara el secreto, que siguiera sintiéndome excluida de momentos familiares importantes como este? ¿Es que no lo entiendes, mamá? No se trataba de excluirte de esa forma, es solo que... ¿Qué es lo que no entiendo, Carlos? Explícamelo. Se pasó una mano por el cabello, en un gesto de pura frustración. Verónica, ella tiene ciertas aspiraciones sociales, ya sabes cómo es. Estas personas que han venido hoy son importantes para mi carrera, para nuestro futuro. Ella pensó que, bueno, que quizás tú, que yo no encajaba en vuestra nueva y flamante imagen social, que una suegra sencilla, mayor y de gustos tradicionales sería un pequeño inconveniente en su fiesta perfecta y ante sus influyentes amistades. Completé la frase por él, con una calma que ni yo misma sabía de dónde sacaba. Carlos no respondió, confirmando con su elocuente silencio que mis palabras habían dado dolorosamente en el clavo. Hijo mío, continué con la misma serenidad, nunca busqué ni esperé ningún tipo de reconocimiento especial por ayudaros con la compra de la casa. Lo hice porque os quiero con toda mi alma, porque siempre he deseado lo mejor para vosotros y para mis nietos. Pero hay algo fundamental que no se puede comprar con dinero, Carlos, y es el respeto. El respeto hacia los mayores, el respeto hacia la propia familia, el respeto hacia los valores fundamentales que tu padre y yo nos esforzamos por inculcaros desde pequeño. Lo sé, mamá, lo sé perfectamente. Y lo siento, de verdad que lo siento muchísimo. No te disculpes conmigo, hijo. Discúlpate con tus propios hijos,
que están aprendiendo de vuestro ejemplo que está bien excluir a las personas que no se ajustan a una determinada imagen social, que está bien mentir si resulta conveniente para vuestros intereses. ¿Es eso realmente lo que quieres que aprendan? Vi la vergüenza reflejada en sus ojos, el doloroso reconocimiento de su error. No había ira ni rencor en nuestra conversación, solo la verdad desnuda que, finalmente, había salido a la luz. Voy a arreglar todo esto, mamá, te lo prometo. Voy a hablar con Verónica y con los niños. Sé que lo harás, Carlos. Eres un buen hombre en el fondo. A veces solo necesitamos que la vida nos dé un pequeño recordatorio de lo que verdaderamente importa. Cuando regresamos al jardín, el ambiente de la fiesta había experimentado una transformación notable. Ya no era el evento social fríamente calculado que Verónica había planeado con tanto esmero. Ahora se respiraba un aire más auténtico, más humano, casi diría que más familiar. Verónica se acercó a mí con los ojos enrojecidos e hinchados, como si hubiera estado llorando. Isabel, yo, de verdad, no sé qué decir. No hace falta que digas nada ahora, Verónica. Solo quiero que ambas tengamos presente que, por encima de todo, somos familia, con todas nuestras virtudes y nuestras imperfecciones. Asintió en silencio, incapaz de sostenerme la mirada. La fiesta continuó, pero con un espíritu completamente diferente. Los invitados, que antes me habían observado con cierta distancia o indiferencia, me trataban ahora con un respeto que casi rayaba en la reverencia. Algunos incluso se acercaron a conversar conmigo, mostrando un interés genuino por conocerme un poco mejor. Pero lo más importante y gratificante para mí fue ver a Sofía y a Daniel presentarme con orgullo a sus amigos. Como mi abuela, la mujer más sabia y generosa que conozco. 3 fines de semana después, nos reunimos nuevamente en esa misma casa, pero esta vez el motivo era una comida familiar sencilla y sin pretensiones. Carlos había insistido en que instauráramos una nueva tradición, almuerzo en familia todos los domingos, sin excusas ni excepciones. La dinámica entre nosotros había cambiado notablemente. Verónica se mostraba mucho más atenta y respetuosa conmigo, e incluso parecía disfrutar de nuestras conversaciones. Carlos había recuperado ese brillo especial en la mirada cuando hablaba conmigo, el mismo que tenía cuando era un niño y me contaba sus pequeños secretos. Y los chicos, especialmente Sofía, parecían haber adquirido una nueva y más profunda perspectiva sobre el verdadero valor de los lazos familiares. Durante el postre, Sofía se acercó a mí con el guardapelo de oro en sus manos. Abuela, quería devolvértelo. Pero, cariño, si es tuyo ahora, te lo regalé. Sonrió con una madurez y una sabiduría nuevas en su joven rostro. Prefiero que lo guardes tú por ahora. Y así, podré ponérmelo solo cuando tú estés presente para verme con él. Será mucho más especial de esa manera. Mientras colocaba con sumo cuidado el guardapelo de nuevo en su estuche de terciopelo carmesí, añadió en voz baja, y gracias, abuela. Gracias por tu otro regalo. Y no me refiero solo a la casa, sino a la lección. Te prometo que nunca olvidaré lo que me enseñaste aquel día, en mi fiesta de 15 años. ¿Y qué fue exactamente lo que aprendiste aquel día, mi niña? Que la verdadera riqueza de una persona no se mide por las cosas que posee, ni por la gente importante que conoce, sino por cómo trata a las personas que ama. Y que, a veces, el acto más valiente y más transformador no es confrontar al otro con ira o con reproches, sino revelar la verdad con amor y con serenidad. La abracé con fuerza, profundamente conmovida por su madurez y su comprensión. En ese preciso instante, sentí que todo el dolor, toda la incertidumbre y toda la angustia que había experimentado en las últimas semanas habían valido la pena. No se trataba, en el fondo, ni de la casa, ni del dinero que representaba, ni siquiera del reconocimiento público. Se trataba de algo mucho más importante, de preservar los valores que realmente importan en la vida, de enseñar a las nuevas generaciones que el respeto, la honestidad y la gratitud son los cimientos sobre los que se construye cualquier relación familiar verdadera y duradera. Mientras observaba a mi familia reunida alrededor de la mesa, compartiendo risas y confidencias, pensé en Ricardo, mi difunto esposo. Tenías toda la razón, mi amor, le dije en un susurro silencioso, solo para mí. Nuestros mejores y más valiosos ahorros no estaban depositados en ninguna cuenta bancaria,
sino invertidos sabiamente en el corazón de nuestro hijo, ahora también en el de nuestros nietos. Y así, en la casa que una vez compré con amor desinteresado y que ahora había regalado con ese mismo amor, la familia Ramírez Gámez comenzó a escribir un nuevo capítulo en su historia. Un capítulo fundamentado en la verdad, el respeto mutuo y una profunda gratitud. Porque, a veces, las lecciones más importantes de la vida vienen envueltas en los paquetes más inesperados, y las verdaderas herencias, aquellas que realmente perduran, no son las que se firman ante notario y se inscriben en registros legales, sino las que se graban a fuego en el alma y se transmiten de generación en generación.